Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Me da gusto saludarles nuevamente con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En este su programa, Tiempo de Amigos, de la Iglesia Amigos de Cristo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y el poder compartir la palabra del Señor nuevamente. Y hoy, en esta noche, yo quiero compartir algo muy especial, muy hermoso de la palabra del Señor. Un tema que pues a mí me ha llamado la atención y yo quiero compartirlo con ustedes. Es algo que he estado compartiendo también con los hermanos aquí en la iglesia, y yo quiero que no solamente los hermanos de aquí, sino que todos los que nos hacen ese gran favor de escucharnos, de vernos a través de este canal, pues también escuchen este mensaje de la palabra del Señor. El tema es: la eternidad comienza aquí. Muchas veces nosotros pensamos que la eternidad es algo lejano, es algo que va a comenzar el día en que nosotros nos muramos. Sin embargo, analizando la palabra del Señor, nos damos cuenta que no es así, que realmente la eternidad comienza aquí y ahora. Por lo tanto, ese tema es: la eternidad comienza aquí, ahorita, en este momento en el que nosotros estamos. Es más, bueno, he entendido incluso de la palabra del Señor que la eternidad comienza desde el día que nosotros nacemos. Desde el día en que nosotros nacemos, ya estamos prácticamente nosotros viviendo la eternidad. Ahora, ¿por qué? Porque la eternidad es algo que se va a dar. La eternidad es algo que va a suceder. Ahora, yo quiero también que usted entienda algo: que la eternidad no va a ser igual para todos. La eternidad para unos va a ser de una manera y para otros va a ser de otra manera. ¿Cómo podemos decir esto? Bueno, la palabra del Señor nos enseña algo. Allá en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, y fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de mis pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y hermano amado, fíjate que este pasaje que acabo de leer, que se refiere precisamente, ¿verdad?, al tiempo en que nos tendremos que presentar delante del Señor. Todos nos vamos a presentar. Dice la palabra del Señor que cuando Él venga en su trono, se sentará en su trono y va a separar a unos de los otros. Va a separar a las ovejas de los cabritos. Las ovejas las va a poner al lado derecho, los cabritos al lado izquierdo. Ahora, y esto es muy interesante porque realmente podemos entender nosotros, ¿verdad?, que hay aquí ya una distinción. O sea, el Señor está diciendo que unos van a ir a un tipo de eternidad y otros van a ir a otro tipo de eternidad.
Al final, en el verso 46 dice, e irán estos, o sea, ¿a quiénes se está refiriendo? A los cabritos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Fíjate bien, castigo eterno, vida eterna. Estamos hablando de eternidad. La eternidad es algo que va a suceder, es algo real, es algo inminente, es algo que Dios ha determinado. Dice la palabra del Señor, está determinado desde antes de la fundación del mundo. Así que todos vamos a pasar una eternidad. La diferencia es dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde quieres tú pasar la eternidad? Esa es la diferencia. Y por eso te decía yo, hermano amado, que la eternidad ya comienza desde el momento en que nosotros nacemos. Claro, obviamente, ¿verdad? Cuando estamos muy pequeñitos, pues bueno, quizás no consideremos esto. Pero ahora que ya somos grandes y que podemos entender y que además sabemos de la palabra del Señor, nosotros sabemos muy bien que podemos vivir la eternidad o sufrir la eternidad. Es decir, tener un castigo eterno o tener una vida llena de las ricas bendiciones de Dios por toda la eternidad. Así que, hermano amado, la eternidad es algo que se revela con lo cotidiano. La eternidad es algo que se revela día a día. Y el Señor Jesucristo, pues nos dice algo muy interesante en este pasaje. Es verdad, amado hermano, es verdad lo que la Biblia dice también, ¿verdad? Que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo que no se puede comprar. Ya el Señor pagó el precio de la eternidad, ¿verdad? El Señor ya pagó el precio por nuestra salvación. Sin embargo, amado hermano, si nosotros consideramos este pasaje, nos damos cuenta que sí tiene mucho también que ver lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Fíjate bien, tal vez los cabritos que se menciona aquí en este pasaje bíblico, en Mateo 25, del verso 31 al 46, tal vez estos cabritos no hayan hecho nada malo, tal vez no hayan hecho cosas malas, pero dejaron de hacer cosas buenas. Y las personas salvas, los que son salvos por Cristo, hermano, no pueden dejar de hacer las cosas buenas que el Señor nos enseña y nos manda a hacer. Y entonces el Señor les dice ahí claramente, les dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Fíjate bien, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Perdón, estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y me visitasteis. O sea, estuve hambriento y me diste de comer. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubristeis. Fui forastero y me recogisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo y me visitasteis. La pregunta que le hacen aquí los justos, las ovejas, los que están del lado derecho, le hacen la pregunta, Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos hambriento? ¿O cuándo te vimos sediento? Y el Señor hace la aclaración muy pertinente en este pasaje bíblico. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, por cuanto lo hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando nosotros, amado hermano, y este es el punto importante que nosotros debemos entender, cuando nosotros hacemos algo por nuestro hermano, lo vemos que tiene hambre y le damos de comer, lo vemos que tiene sed y le damos de beber, lo vemos que necesita ropa y lo ayudamos, le regalamos una muda de ropa, está enfermo y vamos y lo visitamos, o incluso está en la cárcel y también vamos y lo visitamos. Cuando nosotros hacemos algo por uno de los hijos de Dios, por uno de los más pequeños, dice la palabra del Señor, se lo estamos haciendo directamente al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, sí es conveniente que nosotros hagamos todas esas cosas. No debemos nosotros cruzarnos de brazos ante la necesidad de nadie. No debemos cerrar la mano cuando vemos que alguien necesita de nuestro apoyo, cuando vemos que alguien está necesitado
de nosotros. Si nosotros podemos ayudar, podemos dar, debemos hacerlo con todo nuestro corazón, debemos hacerlo con gozo y con alegría, no por necesidad en estricto sentido, sino porque sí vemos la necesidad, pero no lo vamos a hacer por necesidad, sino lo hacemos realmente porque en nuestro corazón existe el amor de Dios, existe el amor de nuestro Señor Jesucristo que nos hace a nosotros dar, ayudar al necesitado. Entonces, este es algo muy importante porque esto se suma a la salvación que nosotros tenemos ya. Es el plus, vamos a llamarle así. Podríamos pensar, por ejemplo, como dice la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 16. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, verso 27. Dice la palabra del Señor. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sea su obra. Y todavía nos dice también el libro de Apocalipsis. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis. En el capítulo 22, vamos a leer, dice la palabra del Señor allá en el verso 12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación, mi estimado amado, mi estimado hermano, amado hermano o amigo que tú escuchas, la salvación es un regalo de Dios. No la podemos pagar, no podemos comprarla. El Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. Pero aquí hay algo que se agrega. El Señor Jesús dice que las ovejas, sus ovejas, son todas aquellas que están haciendo el bien. Las ovejas son las que han entendido el plan del Señor Jesucristo, han entendido que el Señor Jesús vino a bendecir, vino a dar. Él mismo dio su vida por nosotros. Entonces nosotros, los que somos ovejas, tenemos también que ayudar, tenemos que dar. Dice la palabra del Señor, si vemos a alguien que tiene hambre, debemos darle de comer. Si vemos que alguien tiene sed, debemos darle de beber. ¿Qué tan difícil es darle de comer a alguien? ¿Qué tan difícil es darle de comer a alguien que tiene hambre, hermano? ¿Cuántas veces a nosotros se nos acercan personas que nos piden una ayuda para comprar un refresco, para comprar un taco, y nosotros lo primero que se nos viene a la mente es, no, eso lo quiere para vicio? Ok, a lo mejor sí hay muchas personas que sí te pidan y lo agarren para vicio, pero dentro de ese grupo hay personas que se acercan a ti pidiéndote la ayuda porque verdaderamente tienen hambre. Entonces, hermano, tú le cierras la mano a uno y le cierras la mano al otro y no te das cuenta que puede haber alguien allí que en realidad sí tiene necesidad. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que abrir nuestras manos para dar de comer, tenemos que abrir nuestras manos para dar de beber. Dice la palabra del Señor, porque tuve sed y me diste de beber. Y a los cabritos, la palabra del Señor les dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque estuve desnudo y no me cubriste, fui forastero y no me recogiste, no me acogiste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. No hacen nada de eso que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos. Es algo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, dar de comer, dar de beber, recibir al extranjero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al preso. No habla el Señor Jesucristo de grandes milagros, no habla de grandes cosas, que tú tienes que hacer muchísimas cosas para que tú seas considerado oveja y seas pasado al lado derecho, a la vida eterna, como dice la palabra del Señor. No necesitas hacer grandes cosas. Lo que necesitas es dar de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Si tienes por allí una muda de ropa y tú sabes que hay alguien por allí que tiene necesidad de una muda de ropa, ve y obséquiasela. Si tú
sabes, conoces que alguien de tu familia o de tus amigos está enfermo, ve y visítalo. Dale una visitadita, acuérdate de él, ve y llévale una fruta, haz algo, porque todo eso, amado hermano, Dios lo está contando. Por eso dice la palabra del Señor donde leímos allí en Mateo capítulo 16, verso 27, o en Apocalipsis 22, 27, dice, he aquí yo vengo pronto, el Señor va a venir y va a recompensar a cada uno, le va a dar su pago a cada uno conforme a nuestra obra que has hecho o que no has hecho. Si tú no estás haciendo nada de eso, si tú cierras tu mano para dar, al mismo tiempo vas a estar cerrando tu mano para recibir de parte de Dios. Porque para recibir de parte de Dios hay que tener las manos abiertas, pero también para dar hay que tener las manos abiertas. Hay que abrir nuestras manos para dar, para que también podamos recibir las bendiciones del Señor. No te cierres, no cierres tu mano, no cierres tu corazón a la necesidad de tu hermano, de tu prójimo, de tu amigo. No cierres tus manos. Piensa en que todo lo que tú hagas lo estarás haciendo al mismo Señor Jesucristo si tú lo haces con todo tu corazón. Amado hermano, Dios te bendiga en esta noche. Ha sido un gusto saludarte nuevamente. Esperamos que este pequeño mensaje, sea de gran bendición para tu vida. Y te invito, hermano amado, a que te suscribas a nuestro canal, al canal de Amigos de Cristo, y a este programa Tiempo de Amigos. Y que le des like a estos mensajes que sean de bendición para tu vida y compártelos con otro. Y también que toques la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estemos subiendo nuevos mensajes. Dios te bendiga, amado hermano, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo programa, Tiempo de Amigos. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones.